Bueno, hoy les voy a subir la tercera parte de la mochila. Ya subí el fondo completo. Hoy quiero enseñarles que ya el video que subo hoy va a enseñarles a hacer toda esta parte, ¿listo? Así quedó la mía, es una mochila pequeña. Escríbanme por favor en los comentarios si quieren este diseño más grande, si quieren un paso a paso de este mismo diseño, pero en una mochila más grande. Así quedaron los pompones hermosísimos. También tengo el paso a paso igual del cordón, que es el cordón común de la mochila Wayuu. A mí me gusta muchísimo, es muy fácil de hacer. Y de este bordecito, que también me gusta mucho. Le da como, no sé, una suavidad a la mochila. Se ve muy bonito. También tengo el paso a paso, que también se lo subiré próximamente. Espero les guste, espero me apoyen. Les agradezco mucho. Y pues empecemos. Gracias. Hola, hoy vamos a continuar con la mochila. Yo acá tengo mi fondo, hasta acá ya terminé, 188 puntos, ya que el motivo que escogí es de 62 puntos. Es un diseño que me tocó adecuar para este tamaño de mochila, ya que es un diseño para mochilas grandes, pero yo lo adecué para que me quedaran motivos de 62 puntos para hacerle 3 motivos a esta mochila. Entonces tengo 188 puntos, que son 62 puntos por 3 motivos que voy a sacar, son 186, pero acá necesito que me queden 2 puntos libres, que es donde voy a empezar la segunda vuelta. ¿Listo? Entonces ya les muestro cómo va a quedar. Acá tengo 24 puntos negros, 4 crema, 4 salmón, 4 azules y 2 negros. Yo voy a incluir 2 colores más, es opcional. Si ustedes no quieren incluir esos colores, pues sencillo, repiten con los que tienen. Pueden utilizar cualquiera de estos para meterlos acá. Yo los voy a utilizar porque quiero que el centro de mi estrella lleve estos 2 colores, pero es opcional. Ustedes pueden trabajar con estos mismos repitiendo lo que yo le digo. Por ejemplo, esta cremita pueden meterlo acá en vez de este amarillo, entonces les quedaría también muy bonito. Pero pues yo le voy a incluir estos que me gustan mucho. Este amarillo me encanta y quiero colocarle un poquito de este verde para cortarle el brillo del amarillo. Bueno, no había incluido estos hilos antes, ya que en el fondo no los hice con este color. Y también para explicarle a las personas que están apenas aprendiendo que también se puede trabajar e ir incluyendo los hilos al paso que vamos adelantando nuestro trabajo. Entonces también se puede. Lo ideal es que desde la primera vuelta tengamos todos los hilos. Desde la primera vuelta ya incluimos todos los hilos para que quede todo el fondo parejito, a un mismo gruesor. Pero pues las personas que aún no se acostumbran a trabajar con tantas hebras también lo pueden hacer así, no pasa nada. Acá estoy haciendo estos 2 mismos negros. Este va a ser el centro de la estrella, acá va a ser el centro de la estrella. Entonces esos puntos que hice hacia acá, los 4 amarillos, 2 negros, 4 verdes, 4 salmón, 4 crema, eso mismo voy a hacer hacia acá. Tienen que tener muy en cuenta del mismo orden. Entonces acá ya hice los 4 amarillos, los 2 negros, ahora sigo los azules. Tienen que tener muy en cuenta el orden para poder que sí les salga el diseño. Entonces que los colores estén ubicados donde van. Por acá tengo nuditos, pero esos nuditos me van a quedar en la parte de atrás, así que no se va a notar mucho. Igual debes de tratar que se quede ahí, mira, no al frente sino atrás. Bueno, y ahora hago 4 salmón. Listo. Y así va quedando el primer motivo de 3 que le voy a hacer a esta mochila. Recuerden siempre jalar un poquito el hilo para que no se nos
no nos quede recogido en la parte de atrás. Y con esto estoy terminando mi motivo. Así queda listo. Entonces tenemos en cuenta que hasta acá terminamos la vuelta negra que le hicimos al fondo. Acá empecé mi motivo con 24 negros, 4 cremas, 4 salmón, 4 azules, 2 negros, 4 amarillos, 2 verdes y repetí lo mismo. Entonces son 4 amarillos, 2 negros como está acá, 4 azules como está acá, 4 salmón y 4 crema. Y entonces acá voy a hacer los 24 negros. Bueno, ya nos vemos para continuar. Ya terminé mi vuelta. Este fue el motivo que empecé. Me salieron 2 motivos, 3 motivos, listo. Acá terminé. Por eso les decía, hasta acá hay 186 puntos. Hasta acá que terminé mi tercer motivo. Pero ocupaba 2 puntos más para hacer estos 2 primeros negros. Por eso tenía que haber 188 puntos para que me salga en este tamaño. Igual este diseño yo lo adecué para una mochila de este tamaño. Entonces, si ustedes van a hacer una mochila más grande, toca adecuar estos puntos, aumentándolos para que les quede más grande. Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Estos son los primeros 24 puntos que yo hice en el primer diseño, que eran 24 negros. Acá lo que hice fue 11 negros, encima de 11 negros hice 11 crema, 2 negros y 11, para un total de 24 puntos. Listo. Acá voy a empezar ya sobre los de color, haciendo lo mismo, 2 negros, que fue los 2 que hice acá al principio. Listo. Y voy a reducir este crema. Ya acá no va a ser 4 cremas, voy a hacer 2 cremas, 1 y 2. El salmón sí va igual, 4 salmón. Recuerden los hilos siempre estarlos acomodando, estarlos jalando un poquito. Mira que se van recogiendo atrás. Por eso cada vez que voy a agarrar un hilo, lo jalo un poquito para que no nos quede ahí. Listo. Ahora voy a usar el azul, lo mismo. El azul también quiero 4 azules. Listo. Encima de estos 2 negros voy a empezar otro color. Acá tenemos los cremas, los salmón, los azules. Acá encima voy a empezar otro color que lo voy a ir aumentando poco a poco. Listo. Este, recuerde jalarlo, mírelo. Si ves cómo se va acomodando. Y voy a hacer 2 ahí. 1, 2. Y el negro, como no puedo saltarme el negro, ya que es una línea, entonces lo corro. Ya lo ocupé, lo tapé con estos, pero entonces lo voy a hacer acá arriba para que me quede corridito. Listo. Y acá no voy a usar el verde, lo voy a tapar con este. El diseño apenas sí se va a notar en este momento, pero ya cuando tengamos más avanzado el tejido se va a notar mucho más. Pero acá tengo un hilo, siempre dejarlo hacia atrás. Tengo que cortarlo ya que me va a molestar y no quiero que se vea por el derecho. Listo. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Como corrí estos 2 negros para acá, acá voy a hacer lo mismo. Voy a correr estos 2 negros, entonces los voy a poner acá. Listo. Y como acá hice 2 amarillos, pues acá voy a hacer 2 amarillos. Recuerden lo importante que es hacer exactamente lo mismo que hago de estos 2 verdes para acá, hacer exactamente lo mismo de estos 2 verdes para acá. Listo.
Tenemos que tener en cuenta eso, que no podemos trabajar diferente. Entonces acá ya van mis 4 azules. Ahora 4 salmón. Queda un poco ajustado, pero es mucho mejor. Y acá dijimos que en el crema iban a quedar solo 2, igual que acá, listo. Entonces ya nos quedó igualito. 1 y 2. Los 2 negros que van acá. Y acá ya encima de los 24 negros sabemos que vamos a hacer 11 cremas, como hicimos acá, 2 negros, 11 cremas, listo. Entonces así nos queda la segunda vuelta del motivo. Y ya nos vemos para continuar. Ya terminé esta vuelta, mire, ya va agarrando la forma de platón. Ya nos va quedando en platoncito. Bueno, acá terminé la segunda vuelta, acá empecé la primera vuelta. Recuerden, no se nos puede olvidar a estos 2 negros nunca. 11 crema, acá ya aumenté el negro. Entonces hice 2 negros sobre crema, 2 sobre negro y 2 sobre crema. Entonces tengo 6 negros acá, que este es la base del rombo. Acá es donde vamos a empezar el rombo, listo. Acá igual me salieron los mismos 11 porque como los corrí hasta acá, entonces no se me disminuye, siguen habiendo 11, listo. Acá hice los primeros 2 negros tapando el crema. Acá ya muere este crema, ya este crema no lo vamos a hacer ahí, listo. Seguimos con el salmón, que sigue siendo 4. El salmón va a suceder lo mismo que el crema, va a disminuir también hasta que desaparezca acá. Igual ahí poco a poco, cuando esté más avanzado, vamos a entender mejor, ¿listo? Bueno, entonces 4 salmón. Cuatro azules. Y acá vamos a aumentar el amarillo. Listo. Entonces, así como disminuimos el crema, acá por el contrario vamos a aumentarlo. No tenemos hilos recogidos por detrás. Entonces va 1, 2 amarillo y vamos a hacer 2 sobre negro. Entonces ya acá tenemos 4 amarillos. Vamos a hacer un negro corrido. Para que nos siga quedando la línea. Vamos a hacer los amarillos. Que acá ya solo nos salen 2. Bien, solo 2 amarillos, ya que hemos corrido los negros. En la otra vuelta ya no nos va a quedar para hacer esos 2 amarillos, ¿listo? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo a este lado. Vamos a aumentar estos 4 amarillos para que queden 2 sobre negro, 2 sobre amarillo, serían 4. Los 4 azules, los 4 salmón, acá irían los 2 negros, que ya el crema se pierde, y así avanzamos esta vuelta.